Bienvenidos a este nuevo momento especial en el cual vamos a compartir la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar para que el Señor sea quien dirija a través del Espíritu Santo este tema tan importante. Hoy vamos a hablar de la cuarta fiesta judía. Recuerden que ya hemos estudiado tres: la Pascua, los panes sin levadura y la fiesta de las primicias, que en realidad era una sola, y conmemoraban de una manera especial lo que Jesús habría de hacer en su servicio expiatorio. Esas primeras tres fiestas tienen que ver con la muerte y la resurrección de Cristo, con el ministerio de Cristo en el planeta Tierra para poder perdonar y librar al hombre de la condenación del pecado. Vamos a orar para mirar qué es lo que se viene con la siguiente fiesta, que era la fiesta del Pentecostés, que es igual de importante a las anteriores. Oremos. Te damos gracias, amado Señor, por darnos este privilegio de nuevamente estar conectados a través de este medio. Acompáñanos y guíanos con el poder que fue enviado y descendió del cielo en el ungimiento de nuestro Salvador como sumo sacerdote, y que ese poder pueda guiarnos a Cristo, quien es nuestra única esperanza. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, lo pedimos y lo agradecemos. Amén y amén. Muy bien, mis amados, vamos entonces a entrar de lleno, ya que el tiempo es oro y el tiempo vuela rápidamente, así que vamos a aprovecharlo al máximo. Vamos a hacer un pequeño repaso, pequeñito repaso para quienes no han podido estar. De igual manera, en mi canal, El Mensaje Final de Dios, ahí estoy subiendo cada una de las fiestas que hemos tenido. Allí están los videos. Pueden ir a visitar el canal El Mensaje Final de Dios. Y estas primeras tres fiestas tienen que ver con la muerte y resurrección de Cristo. En otras palabras, con el ministerio de Jesús en la tierra, como esa ofrenda que habría de ser ofrecida para pagar la deuda del pecado. Pero veíamos en la última fiesta, que era llamada la fiesta de las gavillas o de las primicias, que los primeros frutos ya fueron llevados al cielo. Y eso nos inspira, eso es un motor para nosotros que todavía quedamos en la tierra, porque, hermanos, sí es posible vencer el pecado, sí es posible vivir una vida en santidad. Ya hay santos que viven en la presencia de Dios y que habitaron en esta tierra y fueron llevados por Jesús en la resurrección, y ya están gozando allí con Elías, con Moisés, con Enoc, y solo faltas tú y falto yo. Alabado sea el Señor. Yo deseo estar en ese día. Y si usted desea estar en ese día, diga un fuerte amén o escriba un amén para que el Señor le anote allí de que realmente sigue perseverando para estar en ese glorioso momento. Por eso necesitamos estudiar la fiesta del Pentecostés. Esta es la que hace una realidad. Escucha lo que voy a decir. La fiesta del Pentecostés es la que hace que el carácter de Jesús sea revelado en tu vida y en mi vida. Saben, mis amados, las fiestas y el mensaje del santuario, porque las fiestas van en torno al santuario, era lo que se hacía ceremonialmente durante el año en el santuario, y que tenían que ver todas con el ministerio de Jesús, tanto en la tierra como en el cielo. Porque recuerden que la copia del santuario terrenal fue una copia que fue tomada del santuario celestial. Y esta fiesta de las semanas o del Pentecostés se celebraba el 6 de Sivan, el tercer mes del calendario judío. Y era 50 días después que se mecían las gavillas o que se presentaba la fiesta de las primicias. Recuerden que las primicias se daban el 16 de Nisan, el primer mes del calendario judío. Y
50 días después, en el mes de Sivan, que era el tercer mes del calendario judío, 50 días, el 6 de Sivan, se celebraba la cuarta fiesta, que era llamada la fiesta de las semanas o la fiesta del Pentecostés. ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros? Vamos a ir al libro de Levíticos para mirar si eso ocurría en el Antiguo Testamento y por qué es símbolo de lo que Jesús habría de hacer en el santuario celestial. Levíticos capítulo 23 se encuentran todas las ceremonias judías, las fiestas judías, y allí en el versículo 15 y 16 habla de esta fiesta que vamos a estudiar hoy. Levíticos 23, versículos 15 y 16. Y contaréis 7 semanas cumplidas desde el día que sigue el sábado, desde el día en que ofrecéis la gavilla de ofrenda Mesía, hasta el día siguiente, al séptimo sábado, contaréis 50 días. ¿Cuántos? 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Así que, mis amados, debían pasar 50 días para que entonces se celebrase la fiesta del Pentecostés. ¿Y qué simbolismo tenía esta fiesta del Pentecostés? Vamos a ir al Números 28-26. Vea lo que dice en Números 28-26. Dice: además, el día de las primicias, cuando presentéis la ofrenda de los nuevos frutos a Jehová, en la fiesta de las semanas tendréis santa convocación y ninguna obra haréis de siervos. Esta fiesta, de una manera especial, conmemoraba la promulgación de la ley de Dios en el Sinaí. Fueron 7 semanas después de haber salido de Egipto. Escucha muy bien, 7 semanas después de haber salido de Egipto que se promulgó la ley en el Sinaí. ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver eso con lo que el Señor nos muestra a través del Pentecostés? Pues, mis amados, Dios desea que, al igual que sucedió en el santuario terrenal, el pueblo de Dios reciba su ley, que es la expresión de su carácter, y el único que puede implantar la ley de Dios. La ley, él la escribió en el antiguo pacto en 2 tablas de piedra, pero en el nuevo solo puede ser posible a través de la obra del Espíritu Santo. ¿Y cuándo sucedió literalmente el Pentecostés, hermanos? 50 días después de que Jesús resucitó, llegó el día de Pentecostés. ¿Y qué sucedió el día de Pentecostés? Pues venía el otro Consolador, enviado del cielo. ¿Por qué fue enviado del cielo? ¿Qué ocurrió en el cielo? Allí ocurrió un evento sumamente poderoso cuando Jesús, queridos, cuando Jesús inicia su ministerio en el santuario celestial y es inaugurado de una manera especial el ministerio en el santuario celestial. Jesús es ungido como sumo sacerdote, y ese aceite que prefiguraba el ungimiento de los sacerdotes, recuerda cuando fue ungido Aarón y dice que el aceite bajaba desde la barbilla. Ese ungimiento que recibían los sumos sacerdotes también era figura del ungimiento que recibiría Jesús, y ese aceite prefiguraba el derramamiento del Espíritu Santo sobre su pueblo, sobre su iglesia primitiva. Recuerden, mis amados, que la iglesia del antiguo pacto o del Antiguo Testamento eran las 12 tribus de Israel, el pueblo de Israel, y por eso eran 12 tribus. El número 12 tiene un simbolismo especial para Dios. ¿Por qué? Porque fueron 12 también los discípulos que conformaron la iglesia
del Nuevo Testamento o la iglesia primitiva. Y hermanos, no es casualidad. Fue en el transcurso, no era posible que Jesús iniciase su ministerio sacerdotal en el cielo sin que se completase el número de los que conformarían la iglesia primitiva. Recuerdan que uno había muerto, se había ahorcado, y fue antes del Pentecostés que los discípulos escogieron a ese nuevo integrante para que formara parte del número simbólico y literal con el que la iglesia primitiva inició, que fueron los 12 discípulos. Y saben, hermanos, no es casualidad. En la tierra nueva, dice la palabra de Dios que allí estarán los nombres de los 12 discípulos y los nombres de las 12 tribus de Israel. ¿Y saben por qué? Porque es sobre su pueblo que es derramada la salvación para vida eterna a través del poder del Espíritu Santo. Ese evento del derramamiento del Espíritu Santo fue gracias a los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él lo dijo en la tierra: os conviene que yo me vaya, San Juan 16:7, porque si yo no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me voy, os rogaré al Padre, y el Padre dará otro ¿qué? Otro Consolador. Era necesario que viniera el Consolador. ¿Por qué? Porque la obra del Consolador es convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. En otras palabras, escribir en las tablas de nuestro corazón la santa ley de Dios. En otras palabras, es recibir el bautismo del Espíritu Santo. ¿Y cuál es el bautismo del Espíritu Santo? Cuando tú y yo le permitimos al Espíritu de Dios engendrar en nosotros el carácter de Jesús, implantar la ley, su voluntad en nuestra mente y en nuestro corazón. Y eso solo lo recibe la iglesia de Cristo del Nuevo Testamento, los que se convierten en discípulos de Jesús. Por eso Jesús les dijo: id por todo el mundo. Id por todo el mundo, predicad el evangelio y haced discípulos, y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o sea, en el nombre de Jesús, en otras palabras, y entonces recibiréis ¿el qué? Recibiréis el don del Espíritu Santo. Todos los que son añadidos a la iglesia del Nuevo Testamento, a la iglesia apostólica, reciben el don del Espíritu de Dios que fue derramado en el Pentecostés. Y por eso, yendo a Apocalipsis, vemos, hermanos, que al final de la historia de este mundo, ambas iglesias, la del antiguo y la del nuevo, las 12 tribus y los 12 apóstoles, los que hayan formado parte de esos dos pueblos que son el mismo pueblo de Dios, solo que uno pertenece al antiguo y otro al nuevo pacto, los que hayan vivido y hayan aceptado los méritos de Jesús, los méritos por sombra, 4000 años antes de Cristo, y los méritos después de la realidad, ambos por fe son salvos a través de los méritos de nuestro Señor Jesucristo y de la obra del Espíritu de Dios que implanta el carácter de Jesús en la mente y en el corazón de quien acepta la obra mediadora y salvífica de nuestro Señor Jesucristo. Eso se llama justificación por la fe. Y vea, ¿qué pasará o quiénes entrarán por las puertas de la Nueva Jerusalén? Pues los que hayan sido guiados por el Espíritu de Dios que descendió en el Pentecostés de parte de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el apóstol lo nombra en algunos textos del Nuevo Testamento el Espíritu de Cristo. ¿Por qué? Porque no es que Jesús se haya desprendido de su espíritu y el cuerpo haya quedado arriba y el espíritu de Jesús haya venido acá. No, como lo enseñan los Jesusolos.
No, es que el Espíritu de Cristo hace referencia a que el Espíritu Santo es el representante de Cristo en esta tierra, es el que hace una realidad con su poder del nuevo nacimiento, del fuego del Espíritu Santo, implanta el carácter de Jesús en cada nuevo creyente que le acepta por medio de la fe. Y solo los que vivan esa experiencia de santificación, de justificación, recibirán finalmente la glorificación, y solo los que reciban al final la glorificación podrán entrar por las puertas. Por eso habrá, vea lo que dice el capítulo 21, y vea este detalle especial que, hermanos, me emociona a mí. Y yo quiero entrar por una de las 12 puertas. ¿Saben que todos no vamos a entrar por la misma puerta? Depende del carácter que hayamos desarrollado por la obra del Espíritu Santo. Vamos allí al versículo 12. Dice, tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres escritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. 3 puertas al oriente, 3 puertas al norte, 3 puertas al sur, 3 puertas al occidente. El muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y escucha, y sobre ellos los 12 nombres de las 12 apóstoles del Cordero. Hacer de ellos un carácter semejante al de Cristo, que revelaran en su vida y derrotaran el pecado en la carne como Jesús venció, para que pudiesen ser herederos y entrar por las puertas de la ciudad, en la cual estarán los nombres de quienes encabezaron el pueblo de Dios, y a través del cual nos representamos nosotros como los herederos de esa maravillosa promesa. Así que, mis amados, vamos a mirar qué sucedió el día del Pentecostés en el cielo, y luego vamos a mirar qué sucedió en la tierra. ¿Qué evento sucedió en el cielo y qué ocurrió en la tierra, que fue el resultado de lo que sucedió en el cielo? Vamos a ir al libro de Hebreos capítulo 8. Hebreos capítulo 8, versículo 1. Vea lo que dice allí en Hebreos capítulo 8, versículo 1. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, el ministro del santuario de aquel verdadero tabernáculo, que levantó el Señor y no el hombre. ¿A qué fue Jesús al cielo? ¿A qué fue Jesús cuando ascendió al cielo, hermanos? A iniciar su obra como sumo sacerdote, como intercesor. Lo mismo que se hacía en el santuario terrenal, para expiar y finalmente desterrar para siempre el pecado del santuario. Recuerden, mis amados, que la primera obra que Jesús realiza es la obra de mediación, y luego realiza la obra de expiación. La obra de mediación tiene que ver con la santificación. En otras palabras, él en el atrio inicia la obra de la justificación. En el santuario, allí en el lugar santo, realiza la obra de la santificación. Por eso era necesario que ese día, cuando él iniciara su ministerio como sumo sacerdote y como intercesor de la humanidad, fuese enviado el Consolador, el Espíritu Santo, porque es el Espíritu de Dios el que transforma el carácter y lo hace semejante al de Cristo, escribiendo en las tablas del corazón a quienes entran en pacto con Cristo la ley de Dios, y perdonando los pecados de la humanidad a través de los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Y saben, amados,
Vamos a ir al libro de Hechos, Hechos capítulo 1. Y vamos a mirar un detalle especial que se menciona allí en el capítulo 1. Dice en el capítulo 1, vamos a ir allí al capítulo 1, hermanos, del libro de Hechos. ¿Ya lo tenemos todos? Libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8 dice, pero recibiréis poder. Aquí nuevamente ratifica lo que habría de ocurrir en el cielo cuando fuese ungido como sumo sacerdote y cómo el Padre permite que el Espíritu de Dios descienda como el aceite de la barbilla de Aarón sobre la tierra para bendición de Buenas aquellos que noches. habrían de recibir la intercesión de nuestro Señor No, Jesucristo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén. ¿Cuándo es que la iglesia iba a ser testigo del carácter de Jesús? Solo cuando el Espíritu de Dios habría de venir con poder sobre la iglesia, sobre nosotros que somos la iglesia. La iglesia no son las cuatro paredes, hermano. La iglesia es usted y soy yo. Somos el cuerpo de Cristo. Por eso Cristo representa la cabeza y por eso cuando el sacerdote Aarón fue ungido, dice que el aceite descendió de la barbilla y lógicamente recayó sobre el cuerpo entero, prefigurando que de la misma manera en el Pentecostés, a través de Jesucristo se iba a derramar el poder del Espíritu Santo sobre su cuerpo. En otras palabras, sobre su iglesia. La iglesia iba a ser ungida con el poder del Espíritu Santo para que ellos pudieran desarrollar el carácter y la ley de Dios fuese implantada en su mente y en su corazón. Y solo así podemos ser testigos en todo el mundo. ¿Saben qué dice la inspiración divina? Hay muchos que corren como mensajeros, pero no llevan un mensaje porque no viven la verdad del mensaje. ¿De qué sirve predicar un mensaje si no tengo la experiencia de ese mensaje en mi vida? Si no le he permitido al Espíritu de Dios transformar mi carácter, nunca voy a ser testigo. Por el contrario, voy a ser una piedra de tropiezo para los demás. Por eso el Señor lo dijo que si nosotros no hablamos, como lo dice en el libro de Lucas capítulo 19 versículo 40, si usted y yo no hablamos y no somos testigos porque la obra del Espíritu Santo no ha descendido sobre nosotros, dice que el Señor aún si es posible hará que hablen las piedras, hermanos. Y ya el Señor está haciendo esa obra. Si nosotros no somos testigos del poder del Espíritu Santo y de la obra de Jesucristo en nuestras vidas, Él lo hará con otros que estén dispuestos a ser guiados por el Espíritu de Dios. Tremendo. Dice, y luego de que Él hubo dicho esto, dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ello, fue alzado y lo recibió una nube que le ocultó. Ahí Jesús se va de este planeta Tierra, pero vea cuánto duró en la tierra antes de ascender para no bajar más, sino hasta la segunda venida. Vea cuánto duró. Escucha, versículo 3. A ellos también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante ¿cuántos días? Durante 40 días hablándoles acerca del reino. Pero ahora vamos a leer el versículo 2. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu a los apóstoles que había escogido. Hermanos, solo fue, por eso él duró 40 días, porque estaba esperando que se diese el cumplimiento literal de los 50 días para el día del Pentecostés. Por eso en ese día
exactamente en ese día, en el capítulo 2, vemos que los discípulos habían comprendido esto y cómo estaban en el aposento alto. ¿Qué experiencia habían adquirido para la lluvia del Espíritu Santo? Ah, vea cómo estaban, hermanos. Cuando llegó el día de Pentecostés, versículo 1, capítulo 2, estaban todos unánimes, ¿qué? Podemos estar en la iglesia juntos, pero no unánimes, porque no estamos desarrollando una experiencia de humillación, de entrega para prepararnos para la santificación que el Espíritu Santo quiere impartirnos a nosotros. Primero, escucha, antes de ser santificado, debemos humillarnos y reconocer el pecado. Si no se reconoce el pecado, no hay santificación, no hay santidad. Si no se reconoce y se confiesa el pecado, el Espíritu de Dios no puede obrar en nosotros una transformación. Porque para eso vino el Espíritu y fue derramado, para convencernos del pecado. ¿Cómo espera usted recibir la lluvia tardía si no recibe la lluvia temprana? Si no es convencido del Espíritu de Dios, ¿cómo espera recibir el derramamiento del Espíritu Santo si usted no reconoce y llama al pecado por su nombre? Nunca habrá un cambio verdadero en nuestra vida y estaremos rechazando, rechazando y rechazando hasta finalmente cometer el pecado contra el Espíritu Santo, que es la blasfemia, que es el resistir la voz del Espíritu cuando nos llama al arrepentimiento. ¿Saben, mis amados? Esta fiesta del Pentecostés no solamente prefigura el inicio de Jesús en el santuario celestial como sumo sacerdote e intercesor. Recuerden que después de que Jesús ascendió y se realizó el Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo, Jesús inicia su obra en el lugar santo. Allí en la mesa de los panes, impartiendo el pan de vida a su pueblo, dando luz y conocimiento, alimento espiritual. Allí en el altar del incienso, recibiendo las oraciones de sus santos y mezclándola con el incienso de sus méritos para interceder por los pecados, como dice Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y allí en el candelabro, para que a través del Espíritu Santo poder derramar la luz para su iglesia, para su pueblo, para que seamos luz y testimonio para el mundo. Por eso en Apocalipsis lo vemos, hermanos, lo vemos a Jesús en el lugar santo. Después de haber iniciado su obra de mediación allí en el lugar santo, donde se efectúa la santificación del pueblo de Dios, vea lo que dice en Apocalipsis capítulo 1, cómo estaba en el lugar santo vestido. ¿Saben por qué? Porque en el lugar santo y en el lugar santísimo el Señor termina su obra como sumo sacerdote. Y cuando terminemos la fiesta, nos vamos a dar cuenta que luego Él se quita las vestiduras sacerdotales y se coloca las vestiduras de Rey de Reyes. Por eso en Apocalipsis 19 dice que Él viene con una escritura que dice Rey de Reyes y Señor de ¿qué? De señores, porque ya habrá acabado su obra sumo sacerdotal. Vea lo que dice, cómo estaba Jesús en el cielo. Vea cómo estaba Jesús en el cielo cuando Él ascendió para iniciar su obra. Versículo 11 en adelante. Apocalipsis 1:11 en adelante. Dice, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Versículo 12. Me volví para ver la voz del que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. ¿En dónde estaba el candelero de oro en el santuario terrenal? ¿En dónde? En el lugar santo. O sea que Jesús, cuando asciende al cielo, hermanos, asciende a iniciar su obra en el lugar santo. Y el lugar santo en el santuario es símbolo de la obra de la santificación.
Y cuando vamos al contexto del mensaje del primer ángel, es símbolo de la obra que el Señor quiere hacer en la tierra con el ser humano. ¿Y cuál es esa obra? Que el ser humano finalmente le dé la gloria a Dios. Cuando habla el mensaje del primer ángel, temed a Dios, tiene que ver con la justificación, o sea, con el reconocimiento y humillación del corazón frente al pecado y cómo Jesús justifica a ese pecador que se humilla para que entonces empiece a darle la gloria al Señor. Porque ¿qué es el temor a Jehová? Es aborrecer el pecado, según lo dice Proverbios 8:13. Y cuando el pecador aborrece el pecado, el Espíritu Santo lo convence del pecado, entonces empieza a revelar la justicia de Dios. ¿Y qué es la revelación de la justicia de Dios? Pues el carácter que se implanta en el nuevo creyente para que viva para la gloria de Dios. Cuando usted vive en santidad, obedece la ley de Dios. Y cuando obedece la ley de Dios, revela la gloria de Dios. Y cuando revela la gloria de Dios, hermanos, manifiesta la santidad, manifiesta el carácter de Jesucristo. Y esa es la obra que Jesús hace en el lugar santísimo hasta que el pecador llega a ser un santo y una santa. Por eso en primera de Juan 2:1 dice, hijitos míos, no pequéis. El deseo del Señor es que el pecador llegue a un estado de santidad sin pecado. Pero dice, si alguno por alguna debilidad cae, no se quede en el pecado, levántese, porque abogado, mediador, intercesor tenemos para con quién, para con Dios y para con los hombres delante del Padre. Hermanos, qué extraordinario este simbolismo. ¿Cómo es paralelo a lo que sucedió allí en el santuario terrenal? El sumo sacerdote era investido, era ungido el sumo sacerdote y era ungido el santuario. Eso mismo sucedió en el cielo cuando Jesús inicia la obra de intercesión. Alabado y glorificado sea su nombre. Y saben, mis amados, de allá vino la mayor bendición para el ser humano, la obra de la tercera persona de la deidad. La obra del Espíritu Santo es la que hace realidad a Cristo en nuestras vidas. Sin la obra del Espíritu Santo en el Pentecostés, hermano, de nada habría servido que Jesús viviera, muriera, si el Espíritu no hubiera descendido para implantar en el nuevo creyente el carácter de Jesús. Vea lo que hace el Espíritu cuando una persona acepta a Cristo como su Salvador. Y con esto quiero hacer un llamado especial. Vamos a ir al libro de Hebreos. Vea, cuando el Espíritu es derramado sobre su vida, hermanos, escucha lo que dice aquí en Hebreos capítulo 10, versículo 15. Hebreos 10:15 dice, el Espíritu Santo nos atestigua lo mismo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. ¿Cuál es? Pondré mis leyes en sus corazones. ¿Qué era lo que iba a poner el Espíritu Santo en el corazón? Sus leyes. Así como en el Pentecostés, después de la salida de Egipto, el pueblo recibió la ley con el dedo de Dios escrita por el Espíritu Santo, de la misma manera en la iglesia del Nuevo Testamento, los nuevos creyentes que aceptan a Jesús también, ahora ya no en tablas de piedra, el Espíritu Santo en el pacto escribe, y esa es la misión, escribir, tallar en el carácter de Cristo, que es la santa ley de Dios, su voluntad para el ser humano. ¿Saben, hermanos? Dios desea derramar en estos últimos días. Viene un derramamiento, viene otro Pentecostés para los últimos días. ¿Y saben por qué es necesario? Porque Dios tendrá una última generación que va a vindicar el carácter de Dios y que va a desarrollar un carácter santo sin pecado para vivir sin intercesor durante las 7 plagas después de que Cristo termine su obra de mediación en el santuario celestial. Dios tendrá, hermanos, Dios tendrá
un pueblo, y preparémonos si queremos estar entre los vivos por la muerte. Pero solo los que reciban la lluvia tardía para dar el fuerte clamor de medianoche son los que finalmente vencerán el pecado en vida y vivirán sin pecado hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, los mismos 144,000 que habla el libro de Apocalipsis. Y estos son los que van a recibir el fuego de la lluvia tardía a través del Espíritu Santo. Quiero terminar con esto que dice el libro de eventos de los últimos días, y quiero hacerte un llamado, hermanos, porque así como los discípulos se prepararon para la lluvia temprana, podríamos así decirlo así, que fue el derramamiento allí en el Pentecostés, en el aposento alto, nosotros para el fin de los siglos necesitamos también vivir una experiencia similar a la de los discípulos. Estar unánimes juntos en un mismo espíritu, en un mismo sentido. ¿Cuál será el resultado del derramamiento del Espíritu Santo en el Pentecostés de los últimos días? Escucha, página 159 de Eventos de los Últimos Días. Debemos orar fervientemente por el descenso del Espíritu Santo, como en los días de los discípulos oraron en el Pentecostés. Si ellos lo necesitaban en aquel entonces, dice, nosotros lo necesitamos más hoy, porque el diablo, dice la inspiración, está trabajando 10 veces más que lo hacía en los tiempos de los apóstoles para engañar, destruir y llevar al alma a la perdición. Por eso necesitamos el derramamiento completo del poder del Espíritu Santo para que seamos vencedores y podamos iluminar este mundo con la gloria de Dios. ¿Saben cuándo va a ocurrir ese Pentecostés? Hermanos, cuando el pueblo de Dios sea zarandeado. La prueba está por venir. Y si usted y yo no vivimos la experiencia, una experiencia de humillación, de reconocimiento de pecado, si no permitimos al Espíritu de Dios que nos convenza de pecado, de justicia y de juicio, hermanos, cuando venga el zarandeo, como le ocurrió a los discípulos, cuando venga el zarandeo, hermano, usted no podrá recibir la lluvia tardía, porque usted estará del lado de los cobardes, de los que no temen a Dios y los que no están dispuestos a darle gloria al Señor. Así que prepárese desde ya. Humillemos nuestros corazones, entreguémosle todo al Señor, reconozcamos el pecado y hagamos un pacto verdadero con Dios para que el Espíritu de Dios pueda hacer esa obra en nosotros y estemos preparados para el derramamiento del Espíritu por completo, que llevará a la iglesia de los últimos días a dar el fuerte clamor, y se cumplirán las palabras de Apocalipsis 18:1, y la tierra será iluminada con la gloria de Dios. Ahí se muestra el Pentecostés que habrá en los últimos días, para lo cual la iglesia necesita prepararse, o sea, usted y yo, para que este mundo sea iluminado con la gloria del carácter de Cristo revelado en tu vida y en mi vida a través del nuevo nacimiento del Espíritu Santo. Que Dios nos ayude para que esa sea tu experiencia y mi experiencia para el último Pentecostés, que culminará con el fuerte clamor, y el mensaje final será dado a toda nación, tribu y lengua, y entonces vendrá el fin de la gracia y de la misericordia.